conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Así es, estamos listos para comenzar Reunión de Pauta, 7 de la tarde, y damos inicio a nuestra edición de este día, martes 11 de enero. Gracias por acompañarnos a esta hora en vivo, aquí en la 100.5 en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar, de Temuco también 96.7 y en pauta.cl, por supuesto. Bienvenidos todos a conversar junto a nosotros sobre los temas de esta semana con nuestros panelistas que ya están conectados, muy puntuales para comenzar la conversación del día de hoy. Estamos con María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, María Olivia? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Está junto a nosotros también Carlos Williamson, profesor titular de Economía en la Universidad Católica y rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián, buenas tardes. Y también conectado desde Suecia está Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, Sebastián, un gusto. Igualmente, gracias por acompañarnos. Junto a Carlos, Mauricio y María Olivia vamos a estar conversando de los temas de esta semana, algunos temas bien importantes. Tenemos las noticias coladas, por supuesto, que nos traen nuestros panelistas, pero vamos a partir analizando los resultados de la prueba de transición universitaria. Hoy día se conocieron estos datos, 275.000 postulantes que recibieron los resultados de la PTU y se registraron 180 puntajes nacionales en esta ocasión. Eso representa una baja cercana al 22%, más o menos. Son 50 puntajes nacionales menos que el año pasado para esta prueba que va generando algo de insumos para la prueba que va a empezar a aplicarse este año, a fines de este año, y que sería el reemplazo ya definitivo de la PSU. De todas maneras, ha habido también un desglose de los datos bien interesante en el Ministerio de Educación. Valoraba, por ejemplo, que ha habido una disminución en ciertas brechas, por ejemplo, de los colegios científico-humanistas respecto a los técnicos profesionales. Hay varios puntos que queríamos tomar. Dejamos la pregunta abierta para que nuestros panelistas también eligieran lo que más les ha llamado la atención. María Olivia, ¿qué te ha sorprendido de los resultados de la PTU 2021? Yo creo que, la base de datos todavía nosotros no la hemos analizado a fondo como corresponde. Creo que lo haremos a fines de la semana, pero dos cosas que son interesantes, que aumentó el número de personas que la rindieron y que en el fondo terminaron el proceso con respecto al año pasado, 2% más, que es una buena noticia, porque en el fondo quiere decir que estamos volviendo, esto no va a crecer, pero no va a decrecer. Llegó usted a un valle, digamos, donde se va a mantener. Yo creo que la segunda buena noticia, o relativamente algo que llama la atención, es que las notas NEM, que yo pedí que la miraran, uh-huh, porque para ver si había subido el promedio de notas de enseñanza media, y subió en 9 décimas, pongámosle un punto, o sea, de 5, de 5.90 a 5.99, ponte tú el promedio, que te da un alza en el puntaje NEM, que es bien importante, porque al final acuérdate que tú puedes entrar te pondera la nota de enseñanza media en, claro, en la ponderación final, ¿no es cierto? Entonces, el ranking sube de 6.25 a 6.44, que es harto en términos de nota, 6.25 a 6.44, ajá, que me llama la atención. Y después la otra cosa que es interesante es que a partir del año pasado hay una posibilidad de que tú postules a la universidad a pesar de que no te saca los 450 puntos, si es que estás en el 10% del ranking de tu curso, está en el 10% de mejor ranking, ¿no es cierto? Y ese número este año fue de 4.560, 4.570 estudiantes, que es harto, de gente que no alcanzó los 450, pero que está en este 10% y que pueden postular con el ranking. Interesantes esos tres datos. Sí. Yo creo que vamos a ver un poquito más. Yo de verdad le pregunto a Carlos, porque yo no vi, yo miré las notas, la diferencia, el cierre de la brecha entre media técnico profesional y científico humanista, no la encontré. O
sea, la miré y encontré que había 1 punto o 2 puntos con respecto al año pasado. No vi más, pero Carlos nos puede aclarar un poquito más. Efectivamente eso es así. A ver, y lo que pasa es que ya en la prueba anterior se produjo un avance, ¿no es cierto?, en reducción de brecha. Entiendo que, digamos, que se está aplanando, probablemente estamos llegando a una situación particular. Ahora, efectivamente, como decía Sebastián, el próximo año la prueba del 2023 va a ser completamente, digamos, dentro del nuevo esquema. Por lo tanto, estamos todavía en la transición. Ahora, yo quisiera sí decir que el proceso ha estado impecable. En ese sentido, porque hay que decir las cosas por su nombre. O sea, el DEMRE ha hecho un buen trabajo, la Subsecretaría de Educación Superior también un buen trabajo. Efectivamente, hubo un aumento de quienes rindieron la prueba, pero no sabemos qué pasa con las postulaciones. Recuerden ustedes, digamos, que una cosa es rendir la prueba y otra cosa es el número total de postulantes. En los años anteriores se produjo una caída, una brecha importante, cayeron los postulantes respecto a los otros. Ahora, 2 comentarios adicionales. Primero, recordar de que ahora, a mitad de año, para todos los jóvenes que hoy día están nerviosos, ¿no es cierto?, por si quedan o no quedan, de que va a haber la oportunidad de una nueva prueba que puede tomarse. A mitad de año uno puede elegir, ¿no es cierto?, para efectos de aumentar la probabilidad de que el próximo proceso de admisión los estudiantes puedan tener mayores perspectivas, digamos, de ingresar. Y lo otro, me tocó conversar el otro día con una persona del Mineduc que está en el departamento de estudio, y me decía algo muy preocupante. Me decía que en los procesos de admisión ellos han descubierto que hay alrededor de 25.000 estudiantes que se equivocan en el momento de postular. Y porque se equivocan en el momento de postular, por desinformación, finalmente quedan fuera del sistema. 25.000 estudiantes es mucho, es una cantidad enorme. Entonces, ellos estaban viendo de qué manera, por eso que es importante lo que conversábamos con María Olivia, tratar de apoyar en la postulación. Muchas veces, digamos, la postulación en línea, hecha desde las casas, no es lo mismo que ir a la universidad, donde nos pueden ayudar, nos pueden apoyar. Entonces, porque, como digo, hay mucha gente que se queda afuera porque postula mal, no sabe cómo postular. Es harta gente, sí. Buen punto. Bueno. Mauricio. Sí, solo que antes, Mauricio, que le comentamos a la gente que yo estuve toda la tarde hoy día recibiendo a familias completas, que va la mamá, el papá, el hijo, la hija que va a postular, con los hermanos chicos, y conversando con ellos sobre las alternativas, cuánto puntaje sacaron, qué significa, y eso que ellos van a postular después en línea por el sistema centralizado, pero van a buscar información para de verdad recopilar un poco y estar en la casa. Y la otra cosa muy buena que hizo el Mineduc es que este año hay como una pila dibujada, como una batería de control remoto, digamos, en donde además los estudiantes, si la pila aparece entera, verde y cargada entera, tiene la probabilidad muy alta de quedar en gratuidad. Y eso también es un indicativo cuando van a buscar instituciones o cuando van a las expectativas ya las tienen más o menos seteadas. Porque no de que sí, de que tengo la pila llena, esa era la frase hoy día, tengo la pila llena y está como verde parece, entonces, así que una buena pega del Mineduc tratando de hacer más transparente este proceso. Mauricio. Hay una cosa que comentaba María Olivia un poco antes, es que esto es muy importante para los padres y las familias que no tienen tradición académica universitaria. Porque este es un tremendo salto, digamos, llegar por primera vez a la universidad. Tú me contabas algunos casos bastante llamativos, ahí sé que es muy importante esa posibilidad de atender, de abrirse hacia esas personas. Ahora, algunas cosas que me sorprendieron, primero que fueron muchas más mujeres que hombres las que dieron la prueba, 25.000 más o menos, es bastante. Lo segundo, lo escaso que son los puntajes nacionales en comprensión lectora, 5 apenas, y en historia y ciencias sociales apenas 4 puntajes nacionales. Es realmente bastante lamentable. Casi todos los puntajes nacionales están en matemática y algunos en ciencia también. Y lo último que quería apuntar es que la brecha entre los mejores colegios particulares pagados, los municipales y los subvencionados particulares, sigue siendo muy importante. Estaba ahí comparando los 20, 25 mejores colegios, y la verdad es que es bastante deprimente, especialmente respecto de los particulares subvencionados. Es decir, los 25 mejores colegios allí están todos por debajo, bastante por debajo de los 25 mejores colegios de la educación particular. Privada, e incluso bastante por debajo de lo que es la educación municipal, donde los liceos de excelencia tienen un muy buen rendimiento. Así que hay cosas que ahí quedan, yo no sé si se han aumentado, si han disminuido, no he seguido esto, pero son cosas que me llamaron la atención. Sí.
Bueno, el subsecretario Vargas en Pauta Final hace algunos minutos destacaba el proceso para elaborar la nueva prueba de selección que va a entrar en vigencia este año precisamente. De la PTU van saliendo algunas conclusiones también bien importantes en ese sentido para medir lo que se espera efectivamente medir en este tipo de instrumentos. Habilidades, hablaba el subsecretario, más que otros aspectos. Vamos a nuestro siguiente tema, ¿les parece? Vamos al tema de fondo de este primer bloque. Estamos junto a María Olivia Recart, Mauricio Rojas, Carlos Williamson, para conversar sobre lo que ha ocurrido en las últimas jornadas. Bueno, en realidad uno debería ampliar más el foco, hablar de los últimos meses desde el punto de vista del uso de espacios públicos, vinculado esto también con una sensación de inseguridad que pareciera estar creciendo en la medida en que aumentan episodios más impactantes también de violencia en las calles. El fin de semana vimos balaceras en distintos puntos en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en una concurrida calle en Viña del Mar, ahí en Avenida San Martín, y esos episodios que generan mucho impacto se van repitiendo y se asocian también a otro tipo de fenómenos que están ocurriendo en las calles. De hecho, el fin de semana la revista El Sábado publicaba un reportaje respecto a un CESFAM ubicado en la esquina de Unión Latinoamericana con Salvador Sanfuentes en Santiago Centro, completamente rodeado de comercio informal, y eso va dificultando la posibilidad de acceder a este centro de salud o la llegada de una ambulancia, etcétera. Un tema que ya había denunciado en su momento también la alcaldesa Iracy Hasler. El asunto es que esto se repite en distintos puntos, en la misma estación central, en los accesos al metro, en algunas estaciones están completamente llenos de comercio ambulante y esto se ha transformado en un problema para muchos de estos municipios. Carabineros muchas veces limitados también en la capacidad que tienen para poder intervenir y en otras ocasiones los municipios también amarrados de manos. De hecho, hace poco también se convocaba una mesa de trabajo más amplia coordinada por el gobierno regional para poder enfrentar estos temas. Y aquí empieza un debate que es uno de los temas que seguramente vamos a abordar entre el gobierno central y los propios alcaldes que están pidiendo por estos días más medidas desde el gobierno. Nos gustaría comenzar esta conversación hablando, Mauricio, respecto a estos espacios comunes y en particular cómo el deterioro de estos espacios comunes finalmente se va traduciendo en problemas más complejos asociados, por ejemplo, a temas de seguridad ciudadana o delincuencia. ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, aquí tenemos una historia ya de más de 2 años, donde el orden público, el espacio público, ha sido copado por sectores minoritarios que se apropian simplemente de lo que es común. Esto empieza el 18 de octubre, indudablemente. El 18 de octubre es el colapso del sistema de orden público en Chile, y no se ha podido restablecer después de eso. O sea, lo que hemos visto en la Plaza Baquedano todos los viernes, digamos, lo que vimos en esos meses, pero de una manera evidente, es que no había ningún control sobre el espacio público, que se privatizaba por pequeñas bandas de maleantes, de extremistas políticos, etcétera, y así sigue siendo. Cuando eso se produce, tiene un efecto de señal tremendo para el resto de la sociedad. Significa que no hay control sobre el espacio público, que el espacio público es privatizable. Eso es lo que ha pasado con las carpas que vemos en el Parque Forestal, por aquí, por allá, con el comercio ambulante, por supuesto, claro. Y la sensación que hoy día existe es que la capacidad del Estado de contener esta privatización, este mal uso, las mafias que están allí establecidas, es prácticamente inexistente. Ahora, esto después se extiende a una idea de que uno puede hacer cualquier cosa. Piensa tú la ocupación del Instituto de Derechos Humanos por este tipo de personajes bastante, no sé cómo llamarlo, energúmenos, que dicen que se lo toman nomás y que ahora lo expropian y que es de ellos prácticamente. O sea, estamos en una situación donde el Estado de Derecho está realmente teniendo muchos problemas. Cuando Gabriel Boric llamó en la época del 18 de octubre a la desobediencia civil, lo que estaba diciendo en buena cuenta es sentémonos encima de la ley, no paguemos por el metro, etc. Ahora, el problema lo va a tener él, porque cuando él asuma la presidencia, por supuesto que esto se va a desbordar muchísimo más todavía. Van a decir, llegó el amigo de la desobediencia civil, llegó uno de los nuestros. Entonces ahora hay chip libre para ocupar aún más los espacios públicos y creo que este va a ser un gran desafío, bien complicado, bien importante. Vamos a ver cuánto es capaz Gabriel Boric de reimponer ese orden público en el sur, en Santiago, donde sea, que va a costar mucha represión. Va a ser duro esto, no va a ser fácil, ya lo sabemos.
María Olivia. Yo creo que coincidimos con el análisis general, pero quiero poner una perspectiva un poco distinta. Y quiero ir a antes del estallido social, porque yo creo que esto viene del estallido en su masa más grande y después viene alimentado por la pandemia y la necesidad de trabajo, ¿no es cierto? Pero previo al estallido, la ciudad y el espacio habitable de la ciudad estaba muy desigualmente distribuido, tanto entre Santiago y regiones como adentro de las mismas ciudades. Entonces tú tienes, ¿no es cierto?, un parque público como el Bicentenario de Vitacura, con un municipio rico, que puede regar, que tiene agua, que hay pasto, y tienes lugares donde no existe ni una plaza pública, donde los papás no pueden sacar a las guaguas porque les roban los coches, y eso existía previo a la pandemia. Entonces, esta sensación de inseguridad hoy día también es relativa. Entonces, yo quiero decir esa primera cosa porque no es que nació hoy día para la élite, para la gente que tiene el privilegio de vivir en barrios que son más tranquilos, o gente que vive en zonas más rurales, pero la gente que vivía en Bajos de Mena, la gente que vivía, ¿no es cierto?, en barrios de Hualpencillo, en Concepción o en Coronel, o sea, hay lugares, o en Antofagasta, en La Bonilla, son lugares donde no se podía entrar previo a la pandemia. Segunda cosa que me parece que uno tiene que llegar a un acuerdo de algún tipo de orden, pero tampoco es una eliminación de todo tipo de comercio. Uno puede hacer un día de la feria, porque los feriantes existen, tiene que ser ordenado. No puede ser que todo el mundo venda en la calle todo el día, porque claro, uno va y esta ciudad está cochina, las ciudades están llenas de gente que está vendiendo en todas partes, hay una mafia detrás, o sea, cuando tú ves en la esquina, las calles, la gente que vende la frambuesa envasada, tiene dos alternativas, o sea, hay una mafia ahí grande y que compra otras que son robados, y uno no tiene ninguna idea. Entonces creo que hay un espacio ahí para mejorar desde el punto de vista de organizarnos socialmente para poder hacerlo. Y el tercero, con respecto a la violencia, que me parece un tema muy prioritario, con los disparos, ¿no es cierto?, con lo que tú mencionabas, Sebastián, que leímos sobre lo que leímos el fin de semana en Viña, en Valparaíso, en otras ciudades. Creo que la PDI y Carabineros necesitan entrenamiento y nuevas herramientas para investigar, porque estas cosas no pueden quedar impunes. O sea, ese es el tipo de delito que no puede ninguno puede escalar. Pero ese, con armas de fuego en las calles a plena luz del día, es algo que hay que erradicar y requiere de una policía mucho más especializada en este tipo de cosas. Carlos. Bueno, yo creo que, a ver, esto es una marea que está anegando la vida pública de Chile, y yo coincido con Mauricio de que aquí hay un quiebre, ¿no es cierto?, muy fundamental, que ocurre justamente a partir del 18 de octubre. Es cierto, lo que dice María Olivia, de que tenemos nosotros, especialmente algunas ciudades, Santiago es exactamente una ciudad muy segregada, con una diferencia enorme, ¿no es cierto?, entre lo que son espacios públicos, ¿no es cierto?, parques, lugares de esparcimiento. Ya cuando uno va hacia el poniente de Santiago, encuentra lugares que son realmente deprimentes. Eso ha existido siempre y no creo que haya una discrepancia de fondo. Ahora, lo que está pasando, sin embargo, es que va mucho más allá de eso. Lo que estamos viendo ahora, y me parece, y yo celebro, digamos, que se diga de forma bastante abierta, políticamente incorrecto decirlo, ¿no es cierto? Vieron que la columna que escribió Carlos Peña es políticamente muy incorrecto, porque nadie se atreve a decir esto. ¿Significa? Este espacio público, en el centro particularmente, se está transformando en una inmundicia. Yo no quiero ni siquiera calificar el caso del comercio ambulante, ¿no? Yo hablo de lo sucio que está Santiago, especialmente el centro de Santiago. Yo circulo para aquí, yo estoy frente aquí a la plaza Baquedano, ¿no es cierto? La cantidad de carpas que hay, pero además, digamos, cantidad de carpas y mugre, suciedad, ¿no es cierto? Entonces, estamos entrando en un momento, en una situación donde yo creo que está por muy lejos, ¿no es cierto?, algo que está siendo descontrolado, que no hay voluntad política. Yo creo que aquí no quiero decir ni parte de los alcaldes, tampoco se atreven a hacer mucho, parte de la autoridad. Hay algo que está como entronizada dentro de la sociedad chilena. Ahora, particularmente Santiago, ojo, yo estuve en Valdivia el fin de semana, estuve en Puerto Montt, son ciudades que han vuelto un poco a la normalidad, ¿cierto? Después del estallido social, están vuelto a la normalidad. Yo diría que son ciudades parecidas a como eran antes, ¿cierto? Pero Santiago está transformado en una inmundicia, especialmente lo que es el centro de Santiago. Ahora, un poco mirando, ¿sí? Sí, Carlos.
No, es que un poco mirando, ¿no es cierto?, también, ¿qué está pasando? Creo que está detrás de todo esto. ¿Cuáles son las causas? ¿Ya? De una sociedad, digamos, que ha cambiado de forma bastante radical. Yo creo que hay un quiebre, digamos, el 18 de octubre. Mirando y leyendo la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, hay varios hechos que son bastante sorprendentes, de cambios de tendencia. Esta es una sociedad, primero, en conflicto. ¿Ah? Hay un conflicto entre el gobierno y la oposición, estaba leyendo aquí, trabajadores, empresarios, chilenos e inmigrantes, digamos, es una sociedad que está permanentemente en conflictos. Primero. Segundo, ha crecido enormemente la desconfianza. Ya no hay confianza en las instituciones, y las instituciones no se atreven a actuar. Hay desconfianza en los carabineros, hay desconfianza, curiosamente, también en la Comisión Constituyente respecto a lo que puede hacer. Hay también desconfianza respecto a la cantidad de inmigrantes que ha llegado a Chile. Y por último, a mi juicio, lo más preocupante de todo, la violencia. La violencia sigue justificándose como un arma para conseguir ciertos fines, ciertos objetivos. El 51% dice que es justificable la violencia para alcanzar ciertos fines. Entonces, estamos frente a una situación bastante compleja desde ese punto de vista. Ahora, cuando se trata de preguntar cuando se le hace la pregunta, digamos, ¿considera usted que el Estado tiene el deber, digamos, por ejemplo, de utilizar la violencia, digamos, la fuerza, ¿no? La fuerza para contener todo esto? La gran mayoría dice que no le corresponde. Sí. Entonces, estamos en una sociedad, digamos, de cierta forma atrapada. María Olivia, ¿coincides en que las señales políticas pueden incidir en el escenario que estamos viendo hoy día? Dígame tu hipótesis. Por ejemplo, el gobierno hoy día planteaba que en la medida en que algunos parlamentarios del Frente Amplio, por ejemplo, se habían opuesto a la ley antibarricada, o en las críticas que se han planteado al actuar de Carabineros, todo ese tipo de mensajes finalmente, de disposiciones políticas, pueden terminar incidiendo en algo como lo que hablaba Mauricio respecto a este chip libre, como lo planteaba Mauricio hace algunos minutos atrás. ¿Tú crees que ese tipo de señales políticas o de mensajes pueden estar incidiendo? Sí, yo creo que esto es igual que una familia, que cuando las reglas no están claras, los niños prueban hasta dónde pueden llegar y ¿no es cierto? Y las horas de llegar a la noche, puede llegar hasta las 12, pero si tú lo recibes a las 12:30, una no lo reta, la próxima vez va a llegar a la 1. En políticas públicas eso se llama como consistencia dinámica, y en el fondo las reglas están claras, no se mueven, esto es, y aquí funcionamos, y la consistencia es en el tiempo, es dinámica. Si usted quiebra las reglas, usted sabe cuáles son los problemas y asume sus consecuencias. Yo creo que estamos en una época de fluidez en el mundo, en Chile también, donde todas las reglas están siendo cuestionadas, y no por cosas masivas, pero también por grupos muy chicos que van probando hasta dónde se puede. Los grupos anarquistas con las quemas de la iglesia, entonces se puede, ya hagamos más. Los mapuches con las quemas de lo no sé qué, se puede y no nos pillan, entonces hagamos más. Entonces creo que hay una prueba, una cosa que es mucho, es social, viene más del mundo, ¿no es cierto?, de la sociología, de la antropología, que del mundo, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, sino que es como el típico hasta dónde puedo y cómo me muevo. Mauricio, ¿y qué medidas se pueden ir adoptando? Porque lo conversábamos hace algunos minutos también con la alcaldesa Carolina Leitao en Pauta Final sobre este tema, a raíz de la carta que los alcaldes llevaron a la Moneda pidiendo más medidas. ¿Hacia dónde se debería avanzar en este sentido? Bueno, es bastante paradójico esto, que los mismos alcaldes que han sido bastante importantes en defender lo que llaman la protesta, que no se criminalice, en fin, y que han sido bastante duros con Carabineros, para decirlo suavemente, hoy día pidan que se les ponga orden en la ciudad, que ellos han desordenado en gran medida. Bueno, eso es una demostración de cinismo político y muy, muy importante. Yo creo que, mira, aquí hay que entender una cosa. Hay un efecto de demostración que es muy importante en la destrucción del espacio público. Cuando tú pasas por el parque forestal y ves instaladas las carpas ahí, ¿qué te indica? ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que se puede. Se puede instalar una carpa, me puedo tomar una palmera como mía, a lo mejor el auto del otro. Cuando Camila Vallejo dice que es legítimo ir a rayar, es decir, usar la propiedad ajena para poner las opiniones políticas, son señales muy importantes. Ahora, lo que ha demostrado una gran efectividad en estos casos es la política que se llama de tolerancia cero. Es decir, atacar directamente las manifestaciones pequeñas que parecen intrascendentes de destrucción del espacio público. Por ejemplo, lo que pasa todos los viernes en la Plaza Baquedano,
Imagino que Gabriel Boric tendrá el primer viernes que enfrentarse con eso y va a ser muy interesante ver qué es lo que hace con aquello que él mismo ha aplaudido durante largo tiempo. Pero si no se empieza realmente a combatir sistemáticamente las expresiones más básicas, como la carpa que está instalada allí, o sea, mientras tengamos carpas por aquí y por allá en los espacios más centrales de Santiago y los viernes ocupados por la violencia en la Plaza Baquedano, todo el resto es bla, 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 no hay nada que supere ese tipo de señales que están diciendo el orden público no existe en Chile. Carlos. Igual, Mauricio, perdona, Sebastián, pero es que igual llevamos 2 años de un gobierno de centro-derecha, de derecha, donde incluso los pequeños grupos, los pequeños grupos no son dominados en Plaza Italia. Entonces esto no es solo tolerancia cero, porque no sé qué es lo que significa tolerancia cero. Yo entiendo el concepto intelectual, racional, pero poner eso en ejecución requiere de un tipo de inteligencia, de un tipo de racionamiento y de estrategia que no la hemos visto. Y otra cosa no es solo político, no es solo político. Y otra cosa muy importante, requiere de un apoyo político masivo a lo que hay que hacer para reprimir ese tipo de expresiones. Con una izquierda que ha estado sistemáticamente avalando este tipo de destrucción del espacio público, es imposible que un gobierno de derecha, más encima minoritario y puesto contra las cuerdas, vaya a tomar alguna acción realmente importante. Aquí la responsabilidad política de Gabriel Boric, de Camila Vallejo, de todo este equipo de izquierda que ha fomentado en realidad la violencia y la desobediencia civil es fundamental, y ahora van a enfrentarse con el problema que ellos mismos han creado. Carlos. Un comentario adicional, yo creo que nosotros no podemos dejar pasar, especialmente tratándose de un panel donde hay 3 universitarios, ¿no es cierto?, que están dedicados al tema de educación, que hay un tema más profundo, ¿no es cierto?, de educación, que un poco lo decía Marilivia, si cuando tú en la familia permites cualquier cosa, si eres permisivo, termina sucediendo lo que está pasando en este país. En este país, digamos, la permisividad es tremenda. No hay falta, digamos, del fondo respeto, disciplina, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Y lo más importante es que hay muchos que justifican todo eso como parte, digamos, del cambio de estilo de vida que estamos viviendo como sociedad. Pero, perdónenme, o sea, hay ciertos límites. ¿Dónde está la educación? La educación en los colegios. Esto permitir, digamos, por ejemplo, que los profesores, digamos, pasan a ser exigidos por los padres muchas veces cuando los profesores tratan de imponer el orden y la disciplina. Entonces, esto es un problema que tiene más raíces, más profundas, digamos, y la manifestación es lo que estamos viendo hoy día. Ese problema nos da cuenta de la dimensión también, o de la complejidad más bien de resolver este asunto, ¿no? Porque hay distintos factores, otros cíclicos, como pueden ser momentos económicos más complejos, en fin, factores sociales, culturales también, y por eso es tan complicado resolver este asunto. Ahora me quedo dando vuelta a lo que decía Mauricio respecto a la necesidad de respaldar los cambios que se necesitan, pero tampoco es fácil ponerse de acuerdo en ese diagnóstico, Mauricio. Eso es lo lamentable, Sebastián, que sea difícil ponerse de acuerdo en un diagnóstico ante la violencia que destruye los espacios físicos. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo para que terminemos con el show de la Plaza Baquedano? ¿Cómo es posible que las carpas sigan ahí? ¿Cómo es posible que una diputada llame a decir es legítimo andar rayando las casas de otros? ¿Cómo es posible que no exista ese consenso para que nos pongamos de acuerdo en lo básico? El orden, porque mira, sin orden, la democracia termina siendo destruida. O sea, la vida cívica, que es una condición de la democracia, no existe. Como decía muy bien Carlos Peña, si no hay espacios públicos respetados. Él decía, es como el primer paso de la educación cívica. Ese primer paso no lo estamos dando hoy día. Bueno, y la consecuencia es la que tenemos a ojos vistas, y lo interesante va a ser ahora cómo los propios agitadores de esta izquierda irresponsable van a hacerse cargo del lío que han creado, que tiene muchas causas estructurales, lo que se quiera, pero ellos han sido unos comentadores conscientes de este tipo de actitudes. Estamos en reunión de pauta junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recarte. Interesante tema, veremos cómo sigue, porque el asunto ha ido subiendo y quizás tenga también cierta relevancia
en la agenda en las próximas semanas. Vamos a ir a una pausa, 7:30. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. Y en Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Y tenemos una invitación para ustedes. Pueden ver en pauta.cl Derecho a la Convención. Es un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, el organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna. Vamos al corte y volvemos. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta. Hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta, 7:33. Como siempre, volvemos con nuestra efeméride del día de hoy, 11 de enero, pero del año 2007. En Escocia, la escritora inglesa J.K. Rowling escribió el último libro de la serie Harry Potter en el Hotel Balmoral, en Edimburgo. El título del séptimo y último libro fue llamado Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Fue lanzado a la venta el 21 de julio de 2007, cuando ya esta saga era furor a nivel mundial y rompió el récord, de hecho, de su predecesor, convirtiéndose en el libro agotado más rápidamente. Vendió 11 millones de copias en el primer día de lanzamiento, solamente en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Luego las cifras crecerían enormemente porque el fenómeno fue global. Estamos recordando esta efeméride con la canción de John Williams, el prólogo de la película de Harry Potter. Ser escritora como la J.K. Rowling, para un grupo de, cuando leía, cuando chica, era mi sueño, ser una escritora de libros para adolescentes. ¿Ah, sí? Sí, lo máximo. Sí, lo máximo. Increíble en realidad el fenómeno de Harry Potter en todo caso, porque capturaba a niños, jóvenes y no tan jóvenes también. Claro. Lo que pasa es que es un segmento que no tenía, o sea, tiene harta literatura, yo leía mucho, pero no tenía cosas nuevas. Entonces tú leías, ¿no es cierto?, las cosas antiguas y lo que había leído tu papá, tu mamá, ¿no es cierto?, las novelas, y nosotros leíamos mucho en inglés además, pero no había esta cosa así como de aventura y con sagas tan largas. Sí, también, y con buenos personajes. Bueno, estamos ahora juntos. Sí, Mauricio. Tengo entendido que la autora ha caído en desgracia este último tiempo. Eso sí. Ha dicho algunas cosas. Cancelación. Sí, pues. Sí, por algunos comentarios que hizo, que fueron bien criticados y que la llevaron a esta cultura de la cancelación, efectivamente. La acusaban de ser
transfóbica a J.K. Rowling. Claro. Y de ahí que quedara en un mal pie por estos días. Estamos junto a María Olivia Recart, Carlos Williamson y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta, y vamos a ir ya a nuestras noticias coladas, más bien las noticias coladas de nuestros panelistas, las que nos traen el día de hoy, esta selección de varios temas bien interesantes, todos bien distintos también. Y me gustaría comenzar con uno que tiene un titular que a mí me llamó mucho la atención, María Olivia, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la posibilidad de que la democracia norteamericana podría colapsar, causando inestabilidad interna extrema. Era lo que planteaba una entrevista de un politólogo, y que también un artículo del diario The Guardian abordaba respecto a las tensiones políticas y sociales que se están viviendo allá en Estados Unidos. Cuéntanos del tema. Además viene bien con lo que estamos hablando antes de la pausa, ¿no? Esta cosa de cuánto... Mira, yo siempre digo, la cultura de un país, la cultura de una organización es cuánto tú toleras. ¿Qué cosas tú toleras? Es decir, si tú toleras el robo, la cultura de tu organización va a ser que existe el robo. Si no lo toleras, no va a existir. Yo creo que hay un tema enorme con respecto y leí ahora a otro académico de la Universidad de los Andes, para matizar un poco, ¿no es cierto?, entre el mundo más conservador y el mundo más progresista, pero coincide en que la brecha que hay en la tolerancia o lo que se ha generado de intolerancia política y social es lo que nos ha llevado a una debacle donde la gente tiende a aislarse en los polos más extremos. Y en Estados Unidos, cuando tú calculas que hay un arma por persona, cuando tú calculas que la invasión del Capitolio, del cual se cumple un año, y por eso salen todos estos artículos, fue una cosa totalmente impensada, sí. Cuando la gente ya no confía en las instituciones, es decir, y en Estados Unidos se da un fenómeno más particular todavía, y es que el voto no es directo, la elección del presidente no es por votación directa, y por lo tanto hay el gerrymandering y el federalismo, etcétera, distintos mecanismos que hacen que un montón de grupos no estén representados en las votaciones, invalidan el sistema de elección. Y hoy día, en el Partido Republicano de Estados Unidos, yo creo que no queda gente sensata que piense o que se atreva a decir que está en contra de que a Trump le robaron la elección el año pasado. Y eso ha llevado a esta polarización y a esta intolerancia, que es un poco también el susto que uno tiene en Chile y en el mundo. No son fenómenos aislados, con la diferencia de que en Estados Unidos el ejército está dividido entre aquellos que están, sí, el ejército norteamericano, y parte del artículo del Guardian y de este artículo en el Guardian decía, mira, en realidad la policía norteamericana está muy aliada con los supremacistas blancos. Tenemos supremacistas blancos adentro de la policía. Que se han pillado. Entonces, ese tipo de mezcla donde el mundo militar está adquiriendo partidos, donde existe de nuevo un arma por persona, y donde se pone en cuestión el que la elección de Biden haya sido un fraude por miembros del Senado, de verdad creo que lleva a un punto donde la intolerancia va a ser parte del día a día y puede llevar a una guerra civil. Es que es lo que plantea el artículo, precisamente, ¿no? Mauricio. Sumamente interesante los textos estos que nos mandó María Olivia, y yo creo que lamentablemente captan un riesgo muy real. Incluso el autor aquí, Thomas Homer Dixon, habla de una posibilidad de un golpe de Estado, de guerra civil, o sea, realmente un escenario muy, muy negro. Ahora, en el fondo, hay un problema sobre el cual no se tiene mucha conciencia. Desde la independencia de Estados Unidos, o sea, 150 años atrás prácticamente, que este país ha estado dividido entre dos almas fundamentales y que son muy distintas. Una es el alma, digamos, que encarnaba Jefferson o Washington o quien sea, que es el alma, digamos, ilustrada, racionalista, que respetaba los valores de la ilustración, etc. Y junto a eso ha habido una alma popular muy religiosa, muy apegada al sentimiento, a las identidades particulares, y estas dos almas nunca se han puesto de acuerdo completamente. Yo creo que la democracia estadounidense ha sobrevivido porque el alma más ilustrada, la élite más ilustrada, ha logrado controlar relativamente bien, no siempre, pero relativamente bien, este sentimiento popular
que tiende a desbordarlo de vez en cuando. Y Donald Trump es para mí la revuelta sistemática y exitosa de esta alma popular, muy afianzada en los grupos religiosos evangélicos, también es parte del mundo católico, afianzado en la clase obrera blanca, etcétera, que se siente despreciada por esta élite ilustrada. Sí. Que ha de hecho gobernado Estados Unidos durante estos 2 siglos y medio de existencia. Así que aquí tenemos un conflicto que es cultural, que es social, muy, muy profundo y que hoy día se está expresando lamentablemente en esta forma tan amenazante. Carlos. Ahora, agregando, ¿no es cierto?, los dos antecedentes que nos hizo llegar María Olivia, está también el artículo, estaba leyendo, del Economist, que prácticamente yo diría que vuelve a insistir exactamente lo mismo. Esto es una crisis donde obviamente el líder, de alguna forma representativo de ese populismo que mencionaba Mauricio, Donald Trump, y lo que se ha hecho en el Partido Republicano a jugar por es una limpieza de aquellos que incluso en algún momento quisieron, ¿no es cierto?, acusar a Trump, ¿no es cierto?, en la acusación que hubo. Entonces, este es un fenómeno que aparentemente, digamos, está cobrando mucha fuerza, ¿no es cierto?, y ese fenómeno, hay que recordar que Trump y el Partido Republicano hoy día se ha transformado en un partido que desprecia la inmigración, que desprecia algo que estuvo siempre presente en Estados Unidos, que es el comercio, la apertura comercial. Quieren cerrarse, o sea, algo absolutamente insólito respecto a lo que fue la tendencia general. Y por último, un país que no quiere involucrarse en conflictos externos, cuando siempre Estados Unidos estaba preocupado de la libertad en el mundo. Tanto, es un fenómeno que va con mucha fuerza. Ahora, es interesante el artículo de The Guardian que dice algo que no sabía yo. Dice que de acuerdo a un estudio de la Universidad de Virginia, para el año 2040, el 30% de la población estará controlada el 68% del Senado, se va a concentrar, ¿ya? 8 estados van a contener la mitad de la población, por lo tanto, esos estados podrían perfectamente bien, y aparentemente son estados donde podría tener mayoría republicana, podrían controlar permanentemente el Senado. A propósito del sistema de régimen de gobierno que tiene Estados Unidos. Entonces es interesante lo que puede suceder. Porque puede agudizar algunos de los asuntos de fondo de esta tensión. Muy interesante los artículos mencionados. La entrevista original está en el diario La Tercera, que nos trae como noticia colada María Olivia Recart. Vamos a la noticia de Mauricio Rojas, el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, parte de la oposición de Venezuela, Sergio Garrido, ganó en el estado de Barinas, resultó electo gobernador. ¿Un buen golpe de la oposición o no, Mauricio? Bueno, un golpe que le da un poco de vida de nuevo a esta oposición, que estaba y que está todavía bastante dividida, y que había optado por la opción de no participar en las elecciones que son, por supuesto, están muy lejos de la democracia y que con muy buenas razones se rechazaban, pero eso la fue marginando políticamente de todos los escenarios, le fue entregando, digamos, todas las mayorías al chavismo. Y ahora, digamos, con una estrategia distinta de participación, se logró este éxito en 4 estados, pero este es el más importante porque Barinas es el estado natal de Chávez y ha sido gobernado durante 22 años por la familia de Chávez más sus allegados. O sea, realmente estamos en el corazón del chavismo y ahí fue derrotado, digamos, y derrotado 2 veces el régimen, porque primero fue derrotado hace un mes atrás y invalidaron esa elección. Y en la nueva elección que se dio, de nuevo volvió a ser derrotado y ampliamente el régimen, a pesar de que movilizó todo lo que se podía movilizar, desde regalar refrigeradores, desde que hubiera benzina en las bombas de benzina, cosa que hace mucho tiempo que no se ve en Venezuela normalmente. En fin, pusieron toda la carne en la parrilla y fueron realmente muy golpeados. Ahora, de esperar de que esto sea un revivir de la oposición, sí, y que probablemente tenga que ser la misma opción que tomó Elwin en los años 80 en Chile. Aceptar que gobierna el tirano y decir vamos a ir por la vía electoral que él nos ofrece y que es la única que tenemos, digamos, una opción de usar. Creo que bastante difícil, fue difícil en Chile aceptar las reglas del juego impuestas por la violencia en realidad, pero creo que en Venezuela puede que sea el mismo camino que lleve a un mejor resultado. Carlos. Puede ser, digamos, puede ser la luz al final de un túnel, pero créeme, digamos, que la luz es pequeñita, digamos, y el túnel es bastante oscuro, porque además, ¿no es cierto?, lo que ha pasado es que Gaudió, digamos, no logró posicionarse como un referente, incluso la popularidad de él bajó de 61% al año 2019 a solamente 16%. Y Capriles, digamos, en el fondo ha criticado y piensa, digamos, que ya definitivamente él no es el líder de la oposición.
Por lo tanto, ojalá, digamos, que esto sea un comienzo, digamos, del fin, pero no se ve fácil. María Olivia. Así es. Sí, yo creo que un oxígeno está en respiración boca a boca. La división de la oposición da un espectáculo, porque frente a un mal en que tú encuentras puros denominadores comunes, y encontrar una oposición que se divide por pequeñeces, entonces tú dices, no, pues, o sea, lo otro al otro lado tampoco promete mucho, ¿no? Salgamos de una y entremos a otra. No sé, yo me acuerdo en la época de la dictadura con los rectores designados en las universidades, y tú ya conocías al rector y sabías, y cuando decía que cambian al rector y decía, más vale lobo conocido que por conocer, porque te iban a poner uno peor que el que tenía. Y en realidad, en ese sentido, los venezolanos siguen estando muy, muy a la deriva. La noticia colada de Mauricio Rojas en esta edición de Reunión de Pauta. Vamos por último a la noticia que nos trae Carlos Williamson, una columna en el diario Mercurio del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que plantea que es necesario tomarse en serio la justicia intergeneracional en la redacción de la nueva Constitución. Carlos. A mí me parece interesante el tema que planteó Ignacio Briones, porque, ustedes son algunos más jóvenes, pero esto de el concepto de justicia intergeneracional, o sea, el hecho de pensar en el futuro, hasta hace algunas décadas, un par de décadas, no existía en las generaciones nuestras, ¿no es cierto? Esto de pensar en el futuro. Entonces, es interesante lo que está sucediendo. Primero, porque yo creo que el tema del concepto de que hay que preocuparse del futuro tiene que ver con la depredación ecológica, con el cambio climático, con lo que está pasando. Evidentemente que hay bienes públicos que de pronto no van a estar disponibles para las futuras generaciones si que seguimos, ¿no es cierto?, con el problema del medio ambiente. De modo que ese es un tema que hoy día está presente, digamos, y por tanto hay que preocuparse de las generaciones futuras. Pero Ignacio tiene hace un punto que me parece muy, muy valioso. Primero, digamos, dice, el tema de las pensiones pasa lo mismo. En una sociedad, digamos, donde aumenta el sector pasivo, el sector activo se reduce, ¿no es cierto? Son menos los que tienen que trabajar para mantener a los sectores pasivos. Hay que preocuparse de un sistema de pensiones. El sistema de pensiones de reparto no funciona, ¿ya? Todos los sistemas de pensiones, cuando se produce ese desbalance entre los activos y pasivos, tiene problemas, pero las pensiones a través del sistema de reparto no funciona. Aquí lo que funciona, dentro de todo, es un sistema de ahorro voluntario o ahorro involuntario a través del sistema de capitalización individual. Ojo, ¿cierto? Porque ahí tenemos un problema hacia el futuro. Hay que preocuparse, digamos, que no sean las futuras generaciones que paguen, ¿cierto?, las pensiones futuras. Y lo segundo que también menciona, que algo es poco conocido, ¿no es cierto?, poco discutido, tiene que ver con el tema de la deuda que está dejando el sector público. En la medida que crece la deuda del sector público, alguien tiene que pagarla. ¿Quiénes la pagan a futuro, ¿no es cierto?, el sector, las futuras generaciones. Ahí también incluso hace un llamado, él dice, ojo a la Convención Constituyente. En una de esas sería interesante, por ejemplo, que se pudiese poner algo referente, digamos, a la convergencia fiscal, la estabilidad fiscal, para que entonces no tengamos un gobierno que empieza a endeudarse. Justamente, ¿por qué? Porque no tiene los recursos suficientes para financiar los gastos, y eso finalmente se traduce en un impacto en las futuras generaciones. Un último comentario. Rodrigo Alde hace un análisis respecto a propósito de la convergencia fiscal, donde él dice que incluso es necesario un aumento, una reducción del gasto de 3 puntos en el PIB, cosa que obviamente es difícil que lo pueda realizar Gabriel Boric, para que vayamos poco a poco yendo hacia un equilibrio fiscal. Por lo tanto, en la situación fiscal que está viviendo Chile es súper complejo. Y lo que va a pasar si es que nosotros no seguimos los consejos, ¿no es cierto?, de estos economistas que digan prudencia, es que probablemente va a llegar con una deuda pública muy alta que finalmente van a terminar pagando las generaciones futuras. Entonces es un tema súper importante. María Olivia. Sí, me parece interesante el tema. Me parece, no quiero pecar de arrogante, pero no es un tema nuevo, es un tema que uno siempre piensa cuando uno diseña políticas públicas. Uno piensa en lo intergeneracional, y la justicia intergeneracional es parte de los conceptos en los que uno tiene que diseñar las políticas públicas, en especial estos que son de arrastre, ¿no es cierto? Y a mí me tocó en el sector público mirar los últimos pagos, ¿no es cierto?, de los bonos de reconocimiento de la gente que se había traspasado del sistema antiguo al sistema nuevo, que todavía quedaba en el 2010, todavía deben quedar algunos todavía. Y creo que parte se nos olvida un poco el concepto en la discusión, y
Y es como, perdón, Carlos, pero es como pedirle peras al olmo cuando tú le pides eso a un congresista que está en otra parada realmente de corto plazo. O sea, no sé quién hoy día en el Senado o en la Cámara de Diputados está pensando ni siquiera en lo intergeneracional, más allá de la justicia intergeneracional. Creo que es un tremendo tema, pero está abandonado y tenemos urgencias mayúsculas que no nos permiten mirar este tipo de cosas o diseñar. Claro, mirar la... Sí. Claro, pero es importante, digamos, hacer ver, digamos, que hay una contradicción. Aquellos que dicen, por ejemplo, en la convención hay gente que dice que no hay que crecer, de crecimiento, digamos, y queremos tener, digamos, poder satisfacer todos los derechos sociales, sin recursos del Estado, endeudándose. ¿Quién paga la cuenta? En el futuro, a las futuras generaciones. Además que las cosas que dice Ignacio Briones en su artículo son muy simples. De aquí a 25 años se va a duplicar la cantidad de personas que son dependientes de la población activa, o sea, de los que trabajan. A 50 años se va a triplicar. Eso significa que los que trabajen entonces van a tener que pagar el doble o el triple de lo que se pagaría hoy día para mantener un sistema de reparto. Así de simple es la cuestión, y eso hay que enfrentarlo de alguna manera, porque después de todo están hablando de los propios hijos o de sus nietos. Y uno debía recordarles de que ahí está creciendo personas que en el futuro van a tener que pagar los despropósitos que se están haciendo hoy día, con la deuda, con las pensiones, etc. Pero bueno, tal como María Olivia dice, eso es pedirle quizás peras al olmo al sistema político. Está difícil poner esa mirada más de largo plazo. La noticia colada de Carlos Williamson aquí en Reunión de Pauta. 7:51. Vamos a ir a nuestra última sección de los datos y recomendados que nos han traído nuestros panelistas para el día de hoy. Partamos con Carlos. Cuéntanos qué nos traes hoy día, Carlos. Yo, una recomendación. Me tocó estar el fin de semana en el Ironman de Pucón, el triatlón de Pucón. Ajá. Es un espectáculo. Habían 2.000 competidores, ustedes saben que son 3 pruebas bastante exigentes, el ciclismo, el trote, y no sé si ustedes son cultores, digamos, de estas pruebas, muy exigentes, son 5 o 6 horas. ¿Estabas compitiendo, Carlos? Pero además, fíjate, digamos que esto es una fiesta, esto es una fiesta familiar, porque resulta, digamos, que cada uno de los competidores llevaba a su familia. Obviamente que yo estaba ahí porque estaba un hijo compitiendo, digamos, le fue bastante bien. Llegó entre el 15%, se demoró 5 horas, un poco más, batió su propio récord. Pero lo que quiero decir, digamos, que esta es una fiesta maravillosa. Si alguien tiene la oportunidad de ir el próximo año al Ironman de Pucón, vayan, es lo más entretenido que hay. Buena recomendación. Toda una ciudad que vive en torno al deporte. Sí, claro, es un evento muy grande. Yo pensé que todavía habías competido en la categoría senior. El próximo año. Voy a preparar. Hay que prepararse. Buena recomendación en todo caso. Mauricio. Mira, yo voy a recomendar una película finlandesa que se llama Master Cheng, del año 2019. Es una película absolutamente simple, predecible, uno se imagina todo lo que va a pasar, pero es maravillosamente romántica y bonita, además filmada en el norte de Finlandia, allá en donde está el círculo polar. Es algo muy, a mí me dejó muy contento la película. Y eso es importante cuando uno dice, escucha, qué bonito esto, qué bien, aunque todo sea absolutamente predecible. Es un cocinero chino que llega perdido al norte de Finlandia, por supuesto que se enamora, etcétera. Todo aquello que uno puede decir desde el primer minuto. ¿Cómo se llama? Repítela. Master Cheng. Es de un director finlandés llamado Mika Kaurismäki. Bueno, esos nombres te vas a olvidar, por supuesto. Está más fácil recordar el título, Master Cheng. Y tú lo puedes buscar ahí y se va a encontrar, no sé si en qué tipo de plataforma te da, pero es muy bonita la película. Aquí la encontré, está en una plataforma que no sé si ustedes la conocen, se llama Movie. Escrita Movie, M-U-B-I. Exactamente, sí. Tal como suena, Movie, con B larga, y que tiene básicamente cine de autor, cinearte, algunos clásicos. Tiene harto cine europeo. Harto, y bueno, ahí está disponible la película por si alguien quiere buscarla. Además parece que no es tan caro el plan de suscripción para Movie, así que ahí pueden... No, pero es que uno puede pagar la película también, yo creo. Ah, ¿sí? Ah, qué bueno. Ah, mira, mejor todavía. Al inicio hay como un espacio para pagar la película sin suscripción. Buena recomendación. Mr. Cheng, el recomendado de Mauricio Rojas el día de hoy. María Olivia. Y voy a decir algo antes, que me quedan como 2 minutos, pero sí. Antes de mi recomendado voy a decir una cosa que además yo no lo hago, pero conozco mucha gente que lo hace.
no sé si ustedes lo hacen, pero piratear una película es lo mismo en términos de violencia que las cosas de las que hablábamos al principio del programa, y son cosas que están permitidas socialmente. La gente dice, no, bájatela de la pirateáis, bueno, verdad, y no pagáis derechos de autor, y en el fondo, entonces, ojo, porque nosotros no tenemos, yo creo que no podemos ser moralistas con cosas tan estrictas cuando toleramos otras cosas que son moralmente reprochables, que son tan importantes como esa. Eso quería decir. También. Y voy a recomendar una película, voy a dar un dato. Es una película sobre Italia, es una película como de esas que se llaman las películas of age, o sea, gente de cabros que están creciendo, una familia italiana, una película filmada por Sorrentino que se llama La mano de Dios, The Hand of God, y es una película que está en Netflix, y se trata sobre Nápoles, cuando es una familia y son unas italianas, Sorrentino que filma un poco su infancia, de una familia donde están los tíos, la amiga, la mamá, la suegra, van a distintas partes, se mueve el clan juntos, y hay una escena que ustedes se van a reír, es una escena que es una película como la que recomendaste tú, Mauricio, La mano de Dios, y que en el fondo, mientras pasa la película, obviamente en una escena está, ¿no es cierto?, la parte donde Maradona mete el gol con la mano, y la gente de Nápoles salta y qué sé yo, pero hay una escena donde la familia sale a hacer un paseo en bote en la playa, y una tía, la polola de un tío, qué sé yo, que es estupenda, es cultural, cuando se tiran todo al mar y nadan, y cuando vuelven al barco, el cabro que debe tener 17 años, se siente, tú los ves a todos así como sentados mirando embobados, así, todos los hombres del barco, y esta mujer está totalmente en pelota, sin traje de baño, tomando sol, como Dios la trajo al mundo. Ya pasó esa escena, y después en la noche, los dos hermanos en la pieza, le pregunta el grande, le dice, ¿tú qué prefieres? ¿Que Maradona siga jugando en el Napoli o prefieres a la tía Patricia desnuda? Y el otro la mira y le dice, que Maradona juegue en el Nápoles de todas maneras. Me imagino la escena, bien italiana, ¿eh? El recomendado de María Olivia Recarte ahí para esta cita, La mano de Dios. María Olivia Recarte, Mauricio Rojas y Carlos Williamson con nosotros. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el otro martes. Chao, hasta el próximo martes. Chao. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto, y en Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Ya viene desde el jardín Cristian Barken, conversando hoy con el filósofo Alejandro Vigo, aquí en Radio Pauta. Que estén muy bien, hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista.